Nosotros estamos muy preocupados por las consecuencias económicas de la cuarentena. La pandemia es un fenómeno que nadie en el mundo conocía y que todos fuimos y estamos aprendiendo de cómo enfrentar un virus que no tiene vacunas. Con lo cual, soy de todos aquellos que cuando avanzamos en el aislamiento, lo defendimos como una estrategia para ese famoso achatamiento de la curva, que era básicamente preparar todo el sistema sanitario para que cuando los casos aumenten, estemos listos para enfrentarlo. El tema es que el gobierno nacional nos metió en la cuarentena sin un plan de salida. Y por eso tenemos la cuarentena, o una de las cuarentenas más extensas del mundo, pero aún así estamos séptimos en contagios en el mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil y México, que tuvieron una política absolutamente distinta, y no digo que acertada, pero absolutamente distinta a la nuestra. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Uruguay y se da cuenta que el insertarse en un proceso de aislamiento que compartíamos sin un plan de salida a una economía debilitada, como la Argentina, venía ya debilitada del mes de enero, del mes de febrero, donde la caída de la actividad económica había comenzado y la emisión monetaria para bancar el déficit aumentaba, hoy se ve tremendamente afectada, porque a ese cuerpo débil que es la economía argentina, le sumamos un aislamiento en un proceso además de renegociación de una deuda, con lo cual tenemos cerrado el mercado de capitales para financiarnos. Es un escenario complejísimo, que esto parece tal vez abstracto en términos de análisis, hasta que uno lo piensa desde la realidad del dueño de un jardín de infantes, del dueño de un bar, del dueño de un boliche, del dueño de una pyme en general, una empresa, una industria, lo difícil que es ponerse de pie. En ese camino nosotros lo que decidimos hacer es empezar a acompañar a muchos de estos rubros. Estuvimos con los bares, estuvimos con tatuadores, estuvimos con dueños de hoteles de alojamiento, estuvimos con dueños de diversos rubros de la economía, los jardines de infantes también, ellos todavía no han logrado abrir, para contenerlos, asesorarlos y acompañarlos en el tránsito a la vuelta de la actividad. Nadie planteó un suicidio colectivo, todos acercaron sus protocolos, sus cuidados sanitarios, pero ahí hay una decisión del Estado, porque el acuerdo de la cuarentena era: nos cuidamos de una manera preventiva, no para que no haya contagios, que sería el escenario ideal, pero con un virus que es transmisible muy fácilmente no es posible, pero sí para prepararnos para que esos casos convivan con un sistema sanitario listo. Con lo cual, en este contexto, hay que apelar a la responsabilidad personal, al distanciamiento, al uso del barbijo, al lavado de manos, restringir al máximo lo que son los encuentros afectivos, pero no apagar de vuelta una economía que ya está muy alicaída. Entonces, en ese camino acompañamos con protocolos, pero también presentamos otros proyectos con mis compañeros de Interbloque, Agapito Blanco, Renata Guilotti, Marcelo Menia, que está trabajando la vuelta a la actividad de los que tienen locales gastronómicos en los shopping, en los patios de comidas, que no pudieron abrir hasta ahora, con otros proyectos que tienen que ver con exenciones, que tienen que ver con ayudas económicas, con todo aquello que en este contexto de muchísima dificultad les permita alivianar la carga. Nadie quiere que le regalen nada, pero es necesario un contexto de reglas claras para que, con la incertidumbre del momento, puedan salir adelante. Todos los vecinos de la ciudad, con mucho esfuerzo, cumplimos durante el periodo más estricto de la cuarentena el mandato de quedarnos en casa. Nosotros del Consejo incorporamos la virtualidad, las reuniones por Zoom, todos aquellos que se pudieron reinventar también lo hicieron, para cuidarnos entre nosotros. Y eso ubica a la ciudad de Rosario, más allá de algún caso paradigmático de algún incumplimiento, el rosarino medio en general cumplió y cumplimos todos con el pedido de quedarnos en casa. Nosotros nos tocó recorrer con el intendente Hapkin el centro de aislamiento que está en la rural y en el hipódromo para hombres y para mujeres, que eso esperemos que nunca se tenga que usar y nunca se complete, pero eso habla de una ciudad que tiene preparado
no solamente para los casos más riesgosos, sino también todo un sistema sanitario, y siempre lo hemos reconocido, que Rosario puede mostrar como ejemplo. Lo dijimos en nuestras campañas electorales, le hemos reconocido a anteriores gestiones ese mérito, y creo que eso nos posiciona en un lugar donde, con esa tranquilidad, pero sin relajarnos y apostando mucho a que cada uno sea responsable de lo que hace, para no contagiarse ni contagiar a su familia, a los grupos de riesgo, poder transitar en esta nueva normalidad, aprender a convivir con estos cambios en el relacionamiento. Sabemos que es difícil porque todos lo sufrimos, todos hemos pasado cumpleaños, reuniones sin poder encontrarnos, todos tenemos algún familiar, mis dos abuelas, yo tengo mis dos abuelas de más de 90, a quien no veo hace un montón de tiempo, pero tiene que ver con un contexto que nadie quiso atravesar, pero que nos toca atravesar. Ese es el contexto de Rosario. Ahora, Rosario no puede estar solo. Rosario necesita de un acompañamiento fuerte de la nación con buenas decisiones económicas, necesita un buen acompañamiento también de la nación con las otras pandemias que sufrimos en Rosario. Porque el coronavirus, tarde o temprano, esperemos más temprano que tarde, va a terminar. Pero tenemos la otra pandemia de la inseguridad y la violencia que mata más gente que el coronavirus, y frente a eso, desde el 10 de diciembre en adelante, se retiraron el mayor porcentaje de fuerzas federales que permitían un control del territorio para bajar los niveles de violencia. Entonces, que el coronavirus no nos tape el bosque. Hay alrededor de ese coronavirus todo un contexto de dificultades económicas y de dificultades de violencia y de inseguridad en la ciudad que también tienen que ser abordadas, y cada uno también desde el lugar de responsabilidad que le toca. El fenómeno de las usurpaciones producto de aprietes de bandas de narcotraficantes es bastante nuevo en la ciudad, de hace algunos años a hoy, pero se ha incrementado de manera constante. Hay lugares con muchas dificultades, muy calientes, como Nuevo Alberdi, como Barrio Tablada, como Barrio Plata, donde son reiteradas las denuncias de vecinos que te dicen: oh, me están amenazando. Y cuando digo amenazando no es solamente una palabra o una nota, es te prendo fuego en la puerta de tu casa, te tiro piedras, te baleo la fachada, hagan algo, ayúdenme. O aquel que te dice: yo tuve que dejar mi casa, mi vivienda, mi hogar, aquel que le puso un montón de esfuerzo, un montón de plata encima para levantarla, porque era o la propiedad o mi vida. Y para preservar mi vida me fui. Y esa casa que queda desocupada es ocupada por una banda que o la destina a un aguantadero o la pone al servicio de todo un esquema de venta de drogas. Eso está pasando en Rosario, eso está pasando en los barrios de la ciudad, por eso es importante ponerle el ojo. Nosotros generamos un proyecto que fue aprobado y que compartíamos el otro día en una reunión con Defensoría del Pueblo, con Municipalidad, con Fiscalía Regional, que es un programa de asistencia a la víctima de este tipo de usurpaciones. Porque además de la angustia que significa tener que ir de tu casa, es la angustia que significa tener que irte producto de un apriete de una banda que vende drogas y que usa la violencia para controlar el territorio. A eso se le suma otro elemento que es: veo a la justicia muy lejos. Entonces siento que a lo mejor, si no tengo la escritura, pero tengo un boleto de compraventa, no puedo ir a reclamar ese derecho. Entonces, ¿qué hace? Esa víctima se va a vivir de un amigo, de un pariente, y tira la toalla. Y eso no puede pasar. Porque además, aun cuando cometamos el error de verlo lejos al problema, lo que golpea en los barrios de esta manera, en el centro replica como arrebatos, como entraderas, como robos. Es la misma violencia que va tomando distintas formas dependiendo qué lugar de la ciudad hablemos. Un lugar mucho más alejado, más vulnerable, una banda hace lo que quiere y ocupa tu casa. A lo mejor eso en el centro no es posible, pero sí es posible la entradera, sí es posible el robo, el arrebato. Entonces digo, es importante que la ciudad entienda, que todas las gestiones entiendan, que lo que condiciona el futuro de Rosario son también estas discusiones estructurales. Yo soy presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad del Consejo, y siento que arriba de la mesa hay que poner también estas discusiones, porque frente a la ciudad del río y de los parques y aquella que disfrutamos todos, se le suma una ciudad invisible dominada por mafias, que es la que permanentemente nos hace pensar a nosotros, sobre todo los que tenemos hijos: che, ¿está garantizado un futuro en paz para nuestros hijos?
La manera de empezar a resolver y encontrar una respuesta afirmativa a esta pregunta es dar las batallas hoy a cara descubierta y con coraje.